Cuento una historia chiquita, no sé por qué cada vez me aferro más a pequeñísimas historias. Está la esposa del actual presidente de Uruguay, está presa y un general uruguayo la muestra como un trofeo de la guerra contra los tupamaros. Ella era el líder tupamaro. El general argentino que está de visita en la cárcel uruguaya dice: ¿y esa la van a dejar viva? Y el general uruguayo le responde: sí, le conviene a mí, le conviene a ella, le conviene al Uruguay. Entonces, digamos, hay dos actitudes que considero que ilustran como las dos posibilidades. Colombia no alcanza a estar en el grado de conciencia uruguayo, pero no alcanza a estar tampoco en el cinismo y en el descaro argentino. Su grado de seguimiento al tema de la vida es total. Y lo que cuenta es conversación de narcos uruguayos con narcos colombianos y narcos mexicanos. Entonces, los mexicanos y los colombianos le dicen al narco uruguayo: diga, usted no está en nada, usted lo tiene en la cárcel y no ha respondido matando a nadie, no ha colocado una sola bomba. Y el narco uruguayo repite más o menos lo mismo que el general uruguayo: no me conviene a mí, no le conviene al gobierno, no le conviene al Uruguay. Entonces, nosotros no hemos logrado ese mismo grado de incorporación de la cultura democrática. Dicho de otro modo, un paréntesis pequeñito, hay constitucionalistas que dicen que una constitución es Pedro sobrio, se amarra las manos cuando Pedro esté borracho. Y entonces, digamos, épocas de relativa tranquilidad permiten enunciar compromisos que se mantienen en medio de momentos más difíciles. De todos modos, hay un justice norteamericano, Jackson, que dice que la Constitución no es un pacto suicida. Yo creo que los argentinos, después los colombianos y más cerca los uruguayos, serían capaces de asumir las restricciones democráticas casi como pacto suicida o como pacto suicida. O sea, en algún sentido, inicialmente casi ingenuo, hay el desconocimiento de los límites que pone la Constitución. Vuelto como una escena plástica, habrán visto que la bandera de Colombia más grande que cargan los distintos grupos armados en Colombia, incluida también la fuerza pública, la bandera más grande es la de las FARC. La propuesta es muy simple: ponga la Constitución ahí. El camino que he recorrido en estos últimos años y que consiste precisamente en buscar que la sociedad colombiana reconozca no solamente la existencia de víctimas del Estado, sino de la existencia de la criminalidad estatal. Un fenómeno que hay que decir, considero, todavía está poco estudiado, o poco estudiado de manera sistemática y adecuada. Creo que a eso de alguna manera contribuye que sigamos tratando estas eras de enfrentamientos crueles y cruentos como las épocas de la violencia. Bueno, sí, que hay violencia es innegable, pero ¿qué formas tiene? ¿Y qué apellidos tiene? Porque esas abstracciones no nos han ayudado a entender qué nos pasa en cierta forma. Para mí, evidentemente, hay estructuras de poder político que se han ejercido a través del uso no solamente de abusos, no solamente de errores, sino de abiertas formas de criminalidad. Desde que existe tal vez el Estado en Colombia, de que hay discusiones seguramente de cuándo aparece y de qué formas asume, pero basta
pensar en que la masacre de las bananeras es un hecho claro, es un hito en nuestra historia en el cual hay algo más que lo que se llama el uso desmesurado de la fuerza por parte de un cuerpo armado de origen estatal. Yo creo que esta es una discusión profunda, nos remite no solamente a momentos en los que se ha presentado una ausencia de libertades públicas en nuestra historia, sino a unos grados en los cuales de determinado tipo de privación de libertades, como ocurrió en las épocas en las que en Colombia existía el llamado estado de excepción o el estado de sitio, hemos pasado a la práctica de genocidio y exterminio. Es decir, yo creo que una cosa es un estado que reprime, una cosa es un estado que censura o que persigue por opiniones políticas, y otra cosa es un estado que suprime a ciertos sectores de la población. Y yo creo que en Colombia eso ha ocurrido, y ha ocurrido sí, con patrones y políticas que no han sido públicas, que no han sido plasmadas en un decreto o en una ley, pero que sí han sido tejidas desde cúpulas del poder, y que recorren historias de instituciones enteras en Colombia. Digamos, ¿qué es el DAS? Sino una institución que surgió a partir que hubo que cerrar otra institución similar, otro organismo de inteligencia similar que incurría en lo que se ha llamado desmanes o abusos, y que tiene un triste final en una institución en la que se comprueba que miles de sus funcionarios, no un grupo, un pequeño sector, unas manzanas podridas como se suele decir, sino miles de funcionarios se dedican a espiar a cientos de personas, y no solamente a espiarlas, sino a neutralizarlas, para utilizar exactamente el lenguaje que aparece en esos archivos del DAS. ¿O qué ha sido la lucha contra el narcotráfico y la guerra contra el narcotráfico? Me pregunto yo después de ver al general Mauricio Santoyo en una cárcel en Estados Unidos confesando que estaba a sueldo de esas organizaciones. Dudo mucho que se pueda entender esa lucha y esa guerra sin hacer una reflexión sobre si ha sido realmente una guerra sin cuartel o si ha sido una administración, una gestión de ilícitos y de carteles. Porque realmente la época, eso que estamos viendo ahora en las pantallas, la época esa de la manera en cómo fue perseguido y capturado y dado de baja Pablo Escobar, fue ni más ni menos que la época en la cual la institucionalidad pactó con la ilegalidad, en la que se comprometió no solamente a sacrificar todos los métodos y principios para haber hecho eso de manera legal, sino que dejó una herencia que hoy en día estamos pagando. En Colombia se han utilizado métodos impropios, y creo que, digamos, el caso más claro, más nítido es la OEP, el exterminio de la, pues ustedes dirán el número exacto, pero tal vez por lo menos 3.000 colombianos murieron dentro de una situación compleja donde se trataba de crear una fuerza legal emparentada claramente y explícitamente con el proyecto armado anterior. Todo eso sin que se desbaratara el proyecto anterior. Entonces, bueno, digamos un paréntesis pequeño. Yo mismo cometí un error terrible de apreciación cuando
estos grupos armados, FARC y M-19, tuvieron hostilidades contra el narcotráfico. O sea, yo fui un poco a la teoría del ladrón que roba, ladrón, 100 años de perdón. Y eso fue un error gravísimo. Y es un error que tiene que ver con la teoría de la Constitución que uno tenga y con el grado de aferramiento a los límites constitucionales que uno tenga. Entonces, sí hubo claramente extralimitaciones. ¿Cuáles fueron, digamos, los síntomas más graves? Pues es una discusión. Esta discusión que estamos llevando afortunadamente tiene una institucionalidad que es la Comisión de Reconstrucción de la Verdad Histórica, pues lo que hay un grupo de especialistas que tienen que tratar de hilar las dos historias. O sea, en este momento hay dos versiones muy distintas de lo que pasó. De allá para acá, por derecho internacional humanitario, por corte penal, ya no hay la posibilidad, pues simplificando, puede haber nuevos Pinochet, pero un nuevo Pinochet tendrá que saber de antemano lo que lo espera. No podrá blindarse dentro de las fronteras nacionales diciendo nosotros ejercemos nuestra soberanía a nuestra manera y tenemos el derecho de escribir nuestra historia según quien resultó vencedor. Entonces, claramente la historia va en dirección a ser escrita a varias manos y los excesos, califiquen o no para temas, títulos como terrorismo de Estado, etc., se escribirá conjuntamente. Carácter de víctima, tenga posibilidad de exigir justicia, verdad, reparación, y al mismo tiempo otra instancia jurídica, eventualmente hasta la misma le diga, por favor haga también la fila del victimario. O sea, el haber sido víctima no excusa, no borra el haber causado daño. Entonces, es posible que parte de los actores de la violencia colombiana tengan que vivir como las dos caras, tomar las dos filas, pero ya lo uno no perdona al otro. Los más altos determinadores tendrán que aceptar su responsabilidad. Centrado en la reconciliación. Yo una de las últimas veces que hablé de reconciliación, un experto que venía de Kosovo me dijo, una mujer me cuenta que ve pasar al marido todos los días con la ve pasar no al marido sino al asesino del marido con una chaqueta que era del marido. Es que esa señora le decía, usted me habla de perdón, no tengo espacio para perdonar. Entonces creo que penas ciertas para cúpulas de organizaciones ilegales va a ser lo que vamos a lograr en ese juicio retroactivo. El espacio, ya lo dije, en los sujetos colectivos es más reducido y la víctima colectiva es más, en cierto sentido, denota más maldad. Entonces, digamos, estábamos de acuerdo en criticar las políticas de gobierno que se ilustraban con 8.000 páginas de diseños detallados de la primaria. O sea, como diciendo al maestro, no piense usted mismo, aquí el Estado piensa por usted, aquí está el guión. Y como Lenin había aprobado el taylorismo para elevar la productividad de la Unión Soviética, pues el ambiente no era muy propicio para... Entonces yo nunca supe el sector más radical de las FARC cuán leninista era.
y obviamente pretender que esa discusión entre maestros hubiera llegado allá es pretencioso. Lo irónico de la historia es que la teoría de los determinadores, de los que toman la decisión de hacer el mal, pues es tanto más válida cuanto más centralizada es la organización. También vale. No, yo ya les eché el cuento a ellos. Lo único que me preocupa así terriblemente el día de hoy es algo que puedo ilustrar el ejemplo es que una pareja amiga, él era muy extrovertido y ella era muy tímida. Entonces hicieron recién casados un pacto para solo pausarlo el caso extremo. Es que cualquiera de los dos tenía la posibilidad de decirle al otro, esto es en serio. Entonces pasaron muchos años y ninguno usó esto es en serio. Tuvieron un accidente de carro, Ulises, el hombre, quedó en coma. A la semana de coma, los médicos le dijeron a Claudia, la esposa, hay que desconectar. Le recomendamos desconectar. Y ella se acordó de la frase. Entonces, prácticamente se subió sobre la cama, sacudió a Ulises y le dijo, esto es en serio. Y Ulises despertó y vivió 20 años. Entonces, yo sé que estoy tan lejos del proceso que no soy la persona adecuada para pegar el grito. Pero alguien allá debe ayudar como a que haya esa conciencia. Yo considero que es muy importante que se completen los relatos para poder hacer el trabajo que es necesario hacer. La combinación de las formas de lucha. ¿Sí? Sectores de la izquierda que han practicado la combinación de las formas de lucha. Pero el poder no ha combinado las formas de ejercer el poder, legal y ilegalmente, paramilitarismo, la parapolítica que es. O el narcotráfico, vuelvo al tema, y esta era la pregunta que se nos hacía. ¿Son las instituciones las que fueron infiltradas por el crimen organizado? ¿O es la institucionalidad la que infiltró al crimen organizado y lo puso a su servicio? Esta mañana nomás uno se despierta y escucha un debate sobre el asesinato de un político ilustre, Álvaro Gómez Hurtado, y las acusaciones que van de un sentido a otro. Digamos, si es cierta una hipótesis o la otra, muestra que efectivamente en la más alta cúpula del poder en esa época se estaba utilizando el narcotráfico, por un sector u otro. No tomo aquí un partido sobre esa discusión, para ganar posiciones de poder. Y yo repito, mi convicción es que la llamada guerra contra el narcotráfico, que ha tenido héroes y heroínas, por supuesto, hay que agregarle unos cuantos capítulos. Y hay que entender hasta dónde ha sido una guerra y hasta dónde ha sido una sucesión de pactos de la institucionalidad con el crimen organizado. Porque si no va a ser difícil componer esta historia. ¿No? Mi crítica a las comisiones de verdad o a los grupos de memoria es que todavía hay cosas que se dicen aquí por encimita, o se omiten, olímpicamente se omiten, y parecen a veces, digamos, ciencia ficción. ¿Quién puede imaginar un conflicto de 50 años en un país en el cual el Estado no aparezca como agente de violencia? Digo, hay que ser ciegos, o hay que querer ser ciegos
para omitir semejante asunto. Entonces digo, eso es importante. ¿Para qué? Para llevar a la cárcel a todos los que cometieron los crímenes, a todos los mandatarios que los ordenaron, a todos los empresarios, los altos mandos, y bueno, del otro lado también a los que participaron. Yo diría que eso es útil hasta el momento en el que no se han debilitado las estructuras de la violencia. Yo diría, mi guerra jurídica es sin cuartel hasta el momento en que no se depongan las armas, de lado y lado. Pero llegado ese momento, más me interesan otras cosas, más que mi discusión sobre la responsabilidad del pasado gobierno en muchas cosas, para llevar a X o Y sujeto a la cárcel. La pregunta es cómo debilitar esas estructuras realmente de poder. ¿Y para qué eso? ¿Para la reconciliación? Yo diría, para mí la reconciliación es importante, sí, pero la reconciliación no es anterior a la democracia. Digamos, yo creo que es posible que haya reconciliación cuando hay democracia, pero no que la reconciliación sea fuente de la democracia, fíjense ustedes. Yo creo que lo esencial en Colombia es que haya democracia realmente. Que los campesinos sean seres humanos con plenos derechos. Que los indígenas sean seres humanos con plenos derechos. Que los afros que las mujeres sean tratadas de manera digna en todos los ambientes y espacios de la sociedad. Eso es una sociedad medianamente democrática. Ahora, cuando hay eso, sí es posible ver pasar a alguien con la chaqueta del esposo y tal vez decir, voy a pensar en perdonar, porque tengo tal vez los mismos derechos que esa persona. Pero aquí no ocurre eso. Aquí los victimarios piden perdón y siguen gobernando de la misma manera en la costa atlántica. Hay que ir a ver nomás. Igual que lo hacían antes, pero ahora han pedido perdón. O mejor, unas excusas para seguir haciendo lo mismo. Entonces, lo que yo creo, mi planteamiento es, sí, muy bien que hagamos una comisión de la verdad, algunos juicios, etcétera, que algunos vayan a la cárcel, tal vez no podrán ir todos. Pero para mí más importante es lo otro, que se alcance un mínimo nivel de democracia real en este país. ¿Y qué es lo que espanta de esos discursos que escuchamos en Oslo? Bueno, sí, la arrogancia, terrible. De un lado y de otro, quiero decir. Porque ambos discursos debieron comenzar diciendo, aquí ha habido una guerra y nos duele y le ha dolido a mucha gente en este país. Y a quienes represento aquí en esta mesa hemos causado dolor y daño. Así debieron comenzar ambos discursos. Pero no, hubo de lado y lado y de distinta forma arrogancia. Pero si vamos al contenido de esos discursos, ¿dónde está, digamos, el planteamiento extremo de una república colbosiana? ¿Es eso lo que se pretende? No, ahí se quiere una discusión sobre modelo económico. Obviamente eso no va a ser lo que va a salir de ahí. No creo que se vaya a ser el resultado de un acuerdo, que por pacto se llegue a decir no habrá más multinacionales en Colombia, ni vamos a acabar con los tratados de libre comercio, no, pero sí habrá que poner un mínimo tamiz de equidad en un país que tiene un índice Gini de casi el 90, 0.90. Es algo monstruoso. Esos son asuntos que yo no creo sean el ir por el camino de la República Bolivariana de Colombia, sino sencillamente un mínimo nivel de reforma social, que no hemos hecho, que hasta ahora, por lo menos en el mundo rural, no hemos hecho. Ahí está la discusión. Una reflexión sobre el miedo. El miedo es una emoción que tiene varias salidas en la acción.
está el famoso dilema de si sale uno corriendo o se enfrenta. En general las emociones son claves en la vida, le dan color a la vida, etcétera, pero son peligrosas. Aprender a infundir miedo no es necesariamente un buen aprendizaje. Aprender a siempre salir corriendo lo coloca a uno prácticamente en condición de indefenso. Lo que me enseñó Diego Gambetta, el experto italiano en mafias, era que en muy diversas circunstancias el que tenía, aunque fuera un poquito de miedo, perdía. O sea, lo clave para él era la intrepidez. Los primeros días de alguien en la cárcel se define el ranking en que la persona queda. Y cualquier susto, cualquier cobardía se le cobra. Yo traté varias veces de argumentar que lo importante era ser impredecible, pero creo que no lo logré convencer. La palabra víctima tiene como dos caras: es haber sufrido, pero también es haber sido escogido como parte de un sacrificio, pues, los rituales tradicionales a los dioses. En algún sitio sentí que en Colombia, digamos, el tema de considerarse víctima era una claudicación. De hecho, mientras la guerra está viva, usted, más que victimizarse, trata de presentarse como vencedor. Lo que pasó en los discursos de Oslo fue una paradoja, es decir, globalmente en el país hay un reconocimiento creciente a víctimas, y el discurso del gobierno en esos días fue: ¿y las víctimas de las FARC dónde están? Pero el discurso de Márquez no fue de víctima. Tal vez el discurso de aquel 20 de enero de Tiro Fijo, la historia de las gallinas, sí fue más presentarse como víctima. Aquí está Iván Orozco, que publicó un bellísimo libro sobre la familia humanitaria. Para él, pero está aquí para corregirme radicalmente si lo interpreto mal, para él, dentro de la familia humanitaria hay constructores de paz que, de algún modo, con tal de que no se siga haciendo el mal, son capaces de ceder mucho sobre el tema de justicia, de esclarecimiento del pasado, etc. O sea, el afán es por los muertos que podrían venir. Y la otra parte, digamos, los partidarios de derechos humanos, del derecho internacional humanitario, que tratan de sancionar como sea, para los cuales es inaceptable un grado alto de impunidad. Y en el camino, al comienzo usan el discurso de derechos humanos para defender el sector con el cual simpatizan, o sea, están cargados.
ven las violaciones de derechos humanos que comete el gobierno o algunos miembros del gobierno. Pero muchos quedan atrapados en la universalidad del discurso. Es decir, no puedo defender solo los derechos humanos de una parte de la población. El discurso está armado de tal modo que si quiero legítimamente defender los derechos humanos de unos, me toca defender los derechos humanos de otros. Es algo así como uno quisiera primero amarrarle las manos a un sector y descubriera en el camino que no tiene sentido sino amarrarse las manos mutuamente. En estos días hacía un balance sobre la gestión de Ana María Robledo. Y bueno, de las cosas que quería destacar era la buena relación con el compañero de la Cámara de Representantes. Ángela María confía radicalmente en el discurso de Iván. Yo soy un pobre desconfiado. Sí, entonces le tengo envidia a Ángela María. Pero siento que personas como ellos dos pueden ayudar a tejer los lazos de confianza que probablemente se necesitan. Es decir, ellos dos están más cerca de la posibilidad de decir con firmeza, esto es en serio. A fondo, de manera tranquila, y decirnos lo que tenemos que decirnos como sociedad, sin que haya actitudes escandalizadas por lo que se diga, o reacciones y gestos violentos. Yo espero que estemos llegando a ese punto. Este proceso que se está gestando es en realidad el momento en que hay que gritar, es en serio, yo creo eso, porque podemos caer en el coma y no salir de él. Le decía ahora Antanas y a Héctor que esa metáfora que se empleaba, a mi modo de ver, es afortunada porque cada fracaso de un proceso de paz en Colombia es peor y trae más costos que el fracaso anterior. Y no creo en lo que dice el presidente Santos cuando afirma que si esto no funciona ahora en La Habana, pues él no va a tener mayor costo para el país y para la sociedad colombiana. No, si esto fracasa, va a ser terrible. No solamente va a ser una nueva frustración que nos puede llevar a un ciclo en el que la degradada situación del conflicto muestre sus últimas posibilidades, sino que además se va a dar en un contexto de una crisis profunda de nuestra sociedad. Así que todos tenemos que ponerlo mejor. Y yo creo que parte de eso es asumir con serenidad el asunto. Creo que los medios de comunicación aquí tienen una responsabilidad que no consiste en el debate que se ha planteado de si dicen o no dicen toda la verdad sobre el proceso. Ese no es el problema. El problema es cómo se lo van a decir a la opinión. ¿En qué tono? Si ante cada afirmación, ante cada hecho, hay una reacción exaltada diciendo esto no va a funcionar. Nos están diciendo mentiras, este es un nuevo engaño.
Por supuesto, eso va a motivar una reacción ciudadana de una nueva desilusión. La opinión pública colombiana cambia en 15 días del entusiasmo exaltado a un total nihilismo. E igual los dirigentes políticos, e igual las fuerzas militares y su vocero, el ministro de Defensa, igual los gremios que ven esto como si fuera hasta ahora un asunto que estuviera pasando en otro país. Muy bien que se dé la paz, como si no tuvieran una responsabilidad que asumir en esto. Todos, los partidos políticos, la izquierda, todo el mundo, la academia, para poder hacer que esto funcione. Porque aquí no va a ser ni la paz express que plantea el gobierno, ni la paz en una década que plantea la guerrilla. Y en esto hay que ir, digamos, con prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Es decir, hay que darle tiempo a las cosas y hay que buscar resolver este asunto. Entonces, mi afirmación es que es necesario, es imperativo que frente a este contexto hagamos que una actitud franca pero muy serena sea lo que impere en todos los sectores de la sociedad, por lo menos eso espero, y que nosotros podamos sacar adelante esto, porque sí creo en el relato que hacían Tanas sobre su pareja de amigos, que se gritaban cosas que hay que gritarse de vez en cuando.